El último día del año debería ser un momento de celebración, de esperanza y nuevos comienzos. Pero en una tranquila casa de Florida, el 31 de diciembre de 2014 se convirtió en el escenario de una tragedia indescriptible. Los vecinos no sospechaban que tras esas paredes, un acto de brutalidad inimaginable estaba ocurriendo. Una madre estaba siendo brutalmente asesinada cuando las autoridades llegaron. Solo encontraron la cabeza de la mujer separada del cuerpo. Y fue en ese momento en el que los oficiales tuvieron un colapso nervioso, pues nunca antes, en años y años de servicio, habían presenciado algo tan macabro. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo a Kyojuro, que me escribió: gracias Tess, con mi prima vemos tus videos casi todas las tardes mientras tomamos mates. Te amamos mucho de parte de Eddie y Lupe. Gracias por verme. Les envío un abrazo cósmico a los dos y les deseo lo mejor del mundo. ¡Feliz 2025! También quiero saludar a Clau Francés, que me escribió: trabajo 10 horas al día, salgo tarde y manejo 40 minutos de madrugada a casa. Gracias por ser mi compañía de camino a casa todas mis noches. Gracias a ti por verme, por dejarme ser tu compañía. Te envío un gran abrazo y admiro tu esfuerzo y tu responsabilidad. Cuídate mucho. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has discutido gravemente con tu madre? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señora María Suárez Casagne fue una mujer trabajadora con un gran sentido de la responsabilidad, con un profundo amor a sus hijos y a sus seres queridos, capaz de aguantar muchas cosas por ellos, respondiendo sola por 3 criaturas a quienes vio crecer, aunque lamentablemente uno de ellos sería la razón de su muerte prematura. La señora María Suárez Casagne era madre de 3 hijos, entre ellos el joven Cristian Gómez, de 23 años, el más particular de los 3, pues había tenido una vida difícil desde muy temprana edad, atormentado por voces que lo incitaban a cometer delitos o realizar acciones imprudentes, muchas veces rozando con la locura y la criminalidad, la cual poco a poco se apoderaba de toda su vida, llevándolo a momentos de crisis determinantes en los que no pudo enmendar sus graves errores. En un principio, el joven Cristian Gómez parecía un tipo normal. Iba a la escuela como la mayoría de los jóvenes de su edad y compartía con ellos. Tenía calificaciones promedio y era amable con su familia y con las personas de su entorno. También se había hecho de varias amistades con las que jugaba videojuegos, salía a la calle y hablaba sobre la vida juvenil. Pero Cristian Gómez cambió radicalmente luego de visitar a unos familiares a los 15 años y compartir con ellos por otros 3 años. Las cosas se tornaron complicadas en su retorno. Se había vuelto alguien completamente diferente. El chico que había salido hace varios años ya no era el mismo al volver. Su actitud era mucho más indiferente y retraída. No podía permanecer en ningún trabajo. Le costaba mucho de por sí buscar uno y rápidamente era echado de donde le daban la oportunidad de conseguir dinero. Por 3 largos años, el joven Cristian Gómez viajó al Ecuador. Al regresar, siendo un hombre de 18 años, era alguien diferente. Creía que su hermana y su madre le querían hacer daño y lo mantenían vigilando. Por esa razón permanecía solo, aislado en su habitación, cantando solo, hablando solo, prácticamente estando solo. Las condiciones de aseo también se volvieron cuestionables. Cristian dejó de bañarse y de limpiar su cuerpo por varios días, desarrollando un fuerte olor y una imagen deplorable, algo que evidentemente mostraba que algo no estaba bien en él. También sentía que lo estaban espiando a través de los espejos, de los cristales y de los televisores de su casa. Incluso desarrolló una tendencia lasciva por espiar a su hermana menor de solo 7 años, acercándose libidinosamente hacia ella, lo que activó todas las alertas en el hogar, rechazando al pariente extraño de la casa y tratándolo
como un sujeto peligroso dentro del propio hogar. Era común para la señora María Suárez, madre de Cristian Gómez de 23 años, dormir con un filoso cuchillo de cocina bajo la almohada. También ajustar las guardas de la puerta en posición de seguro para que nadie pudiera entrar a su habitación cuando ella estaba dormida, pues sabía que su hijo tenía ideas oscuras y retorcidas que a veces manifestaba con profunda rabia cuando discutían, tratando de atemorizarla, ya que el hombre se había vuelto cada vez más agresivo y violento con el pasar del tiempo. Cristian Gómez solía escuchar voces bajo su cama a quienes se enfrentaba exigiendo respuestas, contestándoles e increpándolas sobre su origen. Varias veces desarmó su cama y todos los muebles de su habitación buscando de dónde provenían las personas que le hablaban de la nada, desconociendo tal vez que estaban radicadas en su propia cabeza, encarnados en sus pensamientos. A veces salía de la habitación para ver de dónde provenían los ecos, errático y silencioso, esperando el amanecer insomne en la sala de su casa, con la mirada perdida y el cuerpo cansado de no descansar, tratando de descifrar los problemas en su psicología. Su situación mental cada día empeoraba más, gritaba desesperado al anochecer en busca de respuestas, exigiendo a la noche calma para sus pensamientos. Se hacía daño a sí mismo y a las personas que se le acercaban, era violento con su propia familia. Incluso el atormentado joven asesinó a un gato y le arrancó la piel del cuerpo para exhibir el pellejo, pero la gota que derramó el vaso fue cuando empezó a tratar a su hermana de manera lasciva, intentando seducirla para perpetrar en ella sus más bajas perversiones. La señora María Suárez, preocupada por la situación de su hijo y del peligro que corría su hija en casa, se aseguró personalmente que los hermanos nunca estuvieran juntos a solas en casa, tratando siempre de que hubiera alguien entre ellos atento a cuidar o evitar cualquier tipo de encuentro o roce físico. Por supuesto que esta situación no agradó para nada a Cristian Gómez, quien empezó a generar un profundo resentimiento hacia su propia madre, quien siempre era la encargada de reprenderlo por sus conductas extrañas, regañándolo e incluso castigándolo por sus malas acciones, ganándose un odio profundo por parte de su hijo Cristian, quien no entendía que las razones por las que era reprendido o castigado eran también por su propio bien, para evitarle problemas graves en el futuro e incluso la posibilidad de terminar en prisión, pues debido a su problema de salud mental, al joven le costaba distinguir entre el bien y el mal. La señora María Suárez, madre del joven Cristian Gómez, también buscó asesoría médica con psiquiatras y psicólogos de la ciudad, buscando a alguien que pudiera ayudarla con su hijo sin comprometer todo su sueldo, pues con el poco dinero que ganaba la mujer, cuidaba de su hijo Cristian y su hija de 7 años también pagaba las asesorías médicas, psiquiátricas y psicológicas de su hijo Cristian Gómez, las cuales no daban resultados eficientes. La señora María Suárez también buscó apoyo en el gobierno, pidiendo al distrito y al estado con cartas y gestiones que, por favor, le ayudaran con la terapia o el tratamiento de su hijo, pues era muy difícil para ella tener que cuidarlo en ese sentido. No obstante, para la mujer no hubo éxito ni apoyo gubernamental, por lo que el diagnóstico y el tratamiento de Cristian correrían de su propio bolsillo, tratando con amor buscar una solución al problema de su hijo, al menos un tratamiento económico para poder darle un mejor estilo de vida. Entre los diferentes psicólogos y psiquiatras de Cristian Gómez, determinaron una gran cantidad de diagnósticos arbitrarios, los cuales no siempre coincidían entre ellos, entre los cuales pudo haber poco rigor investigativo en su análisis. Presuntamente, el joven Cristian Gómez podría sufrir de esquizofrenia, psicosis, depresión, bipolaridad o simplemente necesitar de una salida con alguien y de un poco de aire fresco.
siendo inverosímiles entre ellas las consideraciones profesionales, pero coincidiendo en el hecho mismo de que Christian debe padecer de algo, y muy seguramente algo grave. Asimismo, cada profesional de la salud mental le recetaba a Christian diferentes tipos de medicamentos en diferentes dosis. Cuando Christian se negaba rotundamente a tomar sus medicamentos, entonces la señora María Suárez los molía a escondidas hasta hacerlos polvo y los esparcía sobre sus alimentos, a veces aumentando las dosis sin querer, por lo que el joven Christian Gómez, al darse cuenta, acusó a su madre de tratar de envenenarlo, deteriorando aún más la relación familiar que ya venía fragmentada. La señora María Suárez, en discusiones con su hijo, había sentido el verdadero miedo con sus amenazas. Por esa razón no se sentía segura en su propia casa. Solo cuando los visitaba su hijo mayor Mario, de 27 años, parecía que las cosas en la familia no se iban a complicar, pero cuando no estaba, Christian se volvía el principal enemigo de la familia, acosando y atormentando a su madre y a su hermanita menor, llevando al punto en que su madre, por protección, dormía con un filoso cuchillo bajo la almohada, temiendo que su propio hijo fuera a hacerle daño mientras ella estaba durmiendo. Acercándose la víspera de Año Nuevo, el señor Mario, de 27 años, hijo de María Suárez, hermano de Christian Gómez y de una pequeña niña de 7 años, pasó a la casa familiar a visitar a sus familiares por las fechas decembrinas, compareciendo unos días junto a ellos. Christian, quien no trabajaba y había sido arrestado por vagar y por tener comportamientos extraños, sentía una profunda envidia por su hermano mayor. Asimismo, le tenía celos, porque su madre lo trataba mucho mejor que a él. Christian no estaba a gusto con la visita. Christian Gómez prefirió encerrarse todo el tiempo en su habitación y no salir para nada, discutiendo con su madre, la señora María Suárez, quien le pedía que por favor la ayudara con el aseo de la casa, llevando unas pesadas cajas al garaje, pues estaban estorbando en casa. Aún así, cada vez que le pedían el favor o le decían algo, el tipo se molestaba entre pataletas y malas palabras. Volvía a su cuarto dejando la basura y las cajas en el mismo lugar, sin limpiar o esforzarse en lo mínimo. El día 30 de diciembre del año 2014, Christian Gómez tenía una cita con el psiquiatra pagado por su madre, quien aguantaba y toleraba demasiado a su hijo. Por razones de trabajo, Christian iría a su cita médica en compañía de sus abuelos, a una visita de rutina donde nuevamente el terapeuta dijo que Christian estaba relativamente bien, que solo necesitaba un abrazo y ser escuchado de vez en cuando por sus seres queridos, por lo que los abuelos piensan que el joven necesita a un nuevo terapeuta, alguien con más sentido común y profesionalismo. Al llegar a casa, la señora María Suárez nota que las cajas que pidió a su hijo mover al garaje aún siguen estando en el mismo lugar, por lo que reprendió fuertemente a su hijo Christian cuando llegó a casa, acusándolo de ser un desordenado, sucio e irresponsable, acusándolo de no apoyar con los quehaceres de la casa, de no tener un empleo por lo menos, desconociendo que en la mente de su hijo solo se incubaban malos pensamientos, ideas asesinas, una sed de sangre que no daba abasto hasta haber consumado su odio. Todo producto de las patologías mentales que padecía. Para el año nuevo del 2015, Mario, el hermano mayor de la familia, preparaba una deliciosa ternera para compartir con sus hermanos y su madre, todos reunidos alrededor de la mesa como cuando eran niños. Luego de un rato, Mario y Christian discutieron por el tema de las cajas que no habían sido recogidas, también por otros problemas domésticos, por lo que la cena familiar se tornó bastante tensa. Mario decidió llevar él mismo las cajas al garaje. Luego escuchó algunos ruidos en la casa, por lo que sospechó que su hermano había reflexionado y se había dispuesto a tratar de ayudar, llevando el resto de las cajas al garaje sin saber lo equivocado que estaba.
Una vecina local vio a Cristian Gómez limpiar un reguero de pintura roja, por lo que sospechó del extraño muchacho y llamó a María Suárez, a su vecina, quien no contestó su llamado al celular. Mario notó un silencio sepulcral en casa. Algún temor profundo se apoderaba de él y no lo dejaba tranquilo. Las sospechas de que algo malo había sucedido en casa no lo dejaban en paz. Tras un escalofrío que recorrió su espalda, llamó a gritos a su madre en casa, quien no respondía a su llamado como si no estuviera presente. El hombre buscó a su madre y a su hermano por toda la casa, en cada una de las habitaciones y las zonas comunes, pero no fue sino al asomarse al garaje de la casa cuando se llenó de un verdadero horror, pues había un charco de sangre y un hacha manchada en el suelo, con marcas de arrastre que llegaban hasta el jardín. Al recorrer el magenta camino, Mario encontró el peor de los escenarios para un hijo y su madre, ya que junto al bote de basura estaba el cuerpo de la señora María Suárez, con la cabeza desprendida de sus hombros. Mario llamó inmediatamente a la policía, quienes, al llegar y entrevistarlo, le preguntaron por un posible sospechoso. Sin titubear pronunció el nombre de su hermano Cristian Gómez y advirtió de su problema de esquizofrenia. Cabe aclarar que las autoridades también recibieron una llamada de la vecina. Luego de las pericias locales, aproximadamente a las 8 de la noche, la policía localiza a Cristian Gómez y trata de detenerlo en una corta persecución que termina con la bicicleta chocada y el sospechoso capturado. Fácilmente el tipo declara durante el interrogatorio, confesando su crimen con total indiferencia, explicando cómo cortó la cabeza de su propia madre con un hacha. La policía investiga los alrededores del depósito de basura en donde fue encontrado el cuerpo decapitado. Luego identifica la cabeza cercenada de la señora María Suárez en el interior de uno de los botes. Tras varios análisis médicos, los profesionales consideran que Cristian Gómez es competente para ser procesado por sus delitos y tras un juicio es declarado culpable por el homicidio voluntario y premeditado de su propia madre, pero gracias a la confesión es absuelto de la cadena perpetua y condenado a 25 años de prisión con otros 10 años en tratamiento psiquiátrico bajo libertad condicional. Los familiares del acusado, víctimas también de él, consideran que el sistema de justicia y de salud mental ha fallado ante su compromiso y debido a su negligencia, permitieron la horrible muerte de una mujer mayor de edad, pues a su criterio Cristian Gómez debería estar encerrado toda la vida en las paredes blancas de un manicomio, pues temen que al salir de la cárcel y cumplir su condena aproximadamente a los 40 años de edad pueda reincidir y volver a atacar, incitado por las voces en su cabeza, y quien si no su familia debería hacerse cargo de su libertad, circunstancia que sus propios familiares temen que llegara esta situación futura. Antes de irme quisiera extender unos comentarios sobre el caso de hoy que me parece francamente aterrador, macabro, pero que una vez más nos hacen un sentido de alerta profundo sobre la importancia de la salud mental. Y muchas veces la salud mental tiene detonantes, en otras ocasiones no. Pero quisiera detenerme en el primer punto. Estos detonantes suelen estar asociados a la manera de crianza que tuvo las personas. Yo con este análisis no quiero buscar culpables ni víctimas. Lo que sí quiero es que la audiencia de Test Misterios, que está atravesando por una etapa de crianza de hijos, entiendan que esto no es sencillamente una etapa efímera y pasajera, sino que por el contrario es una etapa en la que si hacemos un buen trabajo, desde luego podemos tener ciudadanos en ejercicio que construyan sociedad en el mañana, pero si hacemos un trabajo a medias o de ausencia, podemos constituir problemas mentales a futuro, los famosos traumas de infancia que quienes han estado en citas psicológicas no me dejarán mentir. Entonces, lo importante siempre será construir el núcleo familiar desde comprensión, comunicación y amor. Si tenemos estos tres pilares garantizados,
dedicando tiempo de calidad, comunicación de calidad y amor de calidad hacia nuestros hijos, evitaremos en buena medida que ellos sean personas que desarrollen trastornos que van asociados a estar ensimismado, a estar aislado, a tener problemas de comunicación con los demás, con el entorno, a no sentirse parte de nada. Y la única forma de construir sociedad es justamente sintiéndonos parte de la sociedad. Entonces, sé que ser padres es muy difícil, los admiro, los respeto, les envío mis mejores deseos, pero también quiero enviar este mensaje: criemos con amor y tratemos de hacer toda en nuestra vida con amor. Y si por alguna razón tenemos a algún pariente que tiene problemas mentales, no lo segreguemos, no lo miremos como el raro, como el extraño, como el feo, como el peligroso, sino por el contrario, pese a lo difícil que es porque lo reconozco, tratemos de incorporarlo de la mejor y más óptima manera a nuestra vida para hacerlos sentir que ellos no son realmente diferentes. Y si se sintiesen diferentes, que sepan que en esa diferencia hay belleza que pueden construir en el paisaje que somos nosotros en unificación. ¿Listo? Es lo único que quiero extender, así que muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, mi querida leyenda, recuerda seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram Test Misterios, mi Instagram personal, por si te interesa mi vida personal, o si quieres seguir viendo contenido de True Crime, en mi Instagram soy Test Misterios, donde encontrarás casos criminales para que me puedas ver en otras plataformas. También estoy en Facebook y también estoy en TikTok como Test Misterios, así que muchas gracias por verme hasta el final, mi querida leyenda. Recuerda que somos misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos veremos en el caso de mañana.